Energía, energía y más energía. Es fundamentalmente lo que producen estos alimentos. Los conocemos en forma de exquisitos pasteles, fruta o incluso en estos riquísimos platos de paella. ¿Qué son los hidratos de carbono? Para poder hacer deporte o incluso lo que toca ahora, pasear por la playa, los primeros nutrientes que utiliza el organismo son ellos, los hidratos de carbono. Ponen en marcha nuestra maquinaria y están considerados como los pilares de la vida. Por eso es necesario consumirlos con frecuencia. ¿En qué alimentos están? La clave de los hidratos está en su velocidad de absorción, así que los clasificaremos en 3 tipos: al galope, el azúcar, la leche y la fruta, porque los absorbemos en un visto y no visto. En la despensa y al trote irían las legumbres, las patatas, los cereales y todas las pastas. En la cúspide de la pirámide las colocamos a ellas las verduras y hortalizas por su lento consumo, comidas que en general nos encantan. Por eso es importante no darnos un atracón, porque nuestro hígado solo reserva una pequeña cantidad para ir tirando y el resto lo convierte en grasa. Después puede que en kilos de más. Para que no haya enfados, lo mejor es resolver todas las dudas. ¿Se puede cenar una pizza o unos macarrones? Con este calor, ¿me puedo comer un helado todos los días? ¿Cuántas veces a la semana hay que comer hidratos de carbono? Antes de ir al gimnasio puedo tomarme un helado o un pastel, porque yo creo que lo quemo, ¿no? Debemos mantener a raya los azúcares que dentro del organismo se mueven al galope, como ya dijimos, los azúcares de rápida absorción, y luego buscar el equilibrio de manera que entre el 50 y el 70% de las calorías de nuestra dieta provengan de los protagonistas, los hidratos de carbono. Y si no es el momento del día para tomarnos una pizza, siempre podremos llevarnos un divertido recuerdo. Bueno, muchas preguntas en el aire, pero también muchas soluciones preparadas ya para todos ustedes. Tenemos con nosotros al doctor Miguel Ángel Peraíta, experto en nutrición deportiva. Muy buenas tardes. Primera pregunta, por deducción, lo que escuchábamos en el vídeo, ¿cuántas veces al día, cuántas veces a la semana, cómo funciona el sistema al metabolizar hidratos de carbono? Vamos a comer hidratos de carbono en principio a diario, porque el hígado y el cerebro son órganos que los exigen. El tema está en qué tipo de hidrato de carbono consumimos y en qué cantidad. No es igual comer arroz con pollo que pollo con arroz, no tiene nada que ver, ¿eh? Entonces, cuando consumimos un hidrato de carbono, este se va a digerir, va a entrar en forma de glucosa o fructosa, otro tipo de azúcares en nuestra sangre, de manera que cuando el nivel es moderado de esta glucosa en sangre, los órganos prioritarios, cerebro e hígado, cogen lo que les hace falta. Pero si excedemos, hay que hacer algo con ese excedente. Entonces, aumentan hormonas que vehiculizan estos azúcares en exceso a músculo o a grasa. ¿Qué ocurre? Que el que hace deporte, el músculo es un foco para esa glucosa, pero cuando no estamos haciendo ejercicio es la grasa la que se lleva este excedente de azúcares. La pasada semana veíamos con nuestra naturópata, por ejemplo, que los zumos de frutas, cómo consumirlos, y en zumos y en batido. ¿Es lo mismo consumir los hidratos, por ejemplo, una patata cocida, hervida, guisada? ¿Es el mismo proceso? Efectivamente es diferente. La entrada en sangre de esa glucosa que se va a digerir va a ser más o menos rápida según la forma en que se ha cocinado y también dependiendo, por ejemplo, de componentes de grasa o de fibra en esa comida. No es igual, por tanto, el arroz integral, que al contener fibra pretende una entrada lenta de glucosa en sangre, que cuando ese arroz es blanco, ¿no? Entonces, mejor siempre, prioritario, alimentos integrales. Una cosa que vamos sacando en claro ya. En general, en condiciones normales, en principio sí, tanto en cereales como en todo tipo de hidratos de carbono que vamos a consumir. Y luego, por ejemplo, esa cosa que he escuchado muchas veces de intentar cenar lo menos posible pasta, por ejemplo, por la noche, o intentar tomar arroz, si acaso, antes de las 5. Esas, vamos a llamarlo leyendas urbanas, ¿son ciertas? ¿Tienen una base científica? En el sentido de que por la noche la actividad es mucho menor y se sabe que cuando iniciamos el sueño vamos a generar un pico de una hormona interesante que es la hormona de crecimiento. Esta hormona no se va a generar si la glucosa es alta en sangre, por eso vamos a procurar que la aparición de hidratos de carbono en sangre sea bajita. Por lo tanto, en las cenas los procuramos evitar. Todo esto, Adela, siempre, en el caso de gente, insistimos, que esté sana, que no tenga un problema, una patología especial y que no haga deporte, por ejemplo. Alberto, una cosa, ¿y cómo tiene que consumir estos hidratos alguien que hace deporte? Pues lo vamos a preguntar al doctor Peraíta. Alguien que hace deporte, que ahora en verano está aprovechando para salir a correr, para ir al gimnasio un poco más, ¿cómo tiene que consumirlos? La cosa cambia muchísimo, porque en principio el deporte es un estrés, entonces ahí el músculo está sufriendo, es el órgano diana.
De modo que se abre una ventana de unas 4 horas posteriores al ejercicio donde es importantísimo que haya hidratos de carbono. Ese estrés genera un incremento de una hormona que se llama cortisol, que necesita azúcares. Si no los tiene en la sangre, los consigue a través de las proteínas del músculo, los va a convertir en glucosa, y también de los glóbulos blancos las defensas. Es decir, que el entrenamiento sin hidratos de carbono posteriormente va a generar una pérdida de masa muscular, una pérdida de las defensas también. Claro, y me decía entonces el doctor, estáis viendo ahora mismo que, por ejemplo, después de entrenar, si no podemos tomar pasta de arroz, una tostada de estas de arroz, por ejemplo. Y estábamos comentando que otro momento importante, o una barrita, por ejemplo, de cereales, otro momento importante, por eso hemos puesto junto a la barrita de cereales una chocolatina. Antes de entrenar, segundo momento clave del día, ahí podemos tomar azúcar. Me decía usted que un helado, un café. Ahí podemos hablar de la segunda ventana, esas 3 horas previas al ejercicio. Un helado, en unas condiciones normales, pues al aumentar la glucosa en sangre va a favorecer el engorde, pero no así si es antes de entrenar, porque entonces el cuerpo va a aprender a usar esos azúcares como energía. Voy a tener más energía para entrenar, con lo cual quemo más calorías. Es importante saber también que si no pongo esos azúcares después de entrenar, incluso el metabolismo puede descender. El cuerpo se defiende. Esa hormona tiroidea T4 que no quema grasa hasta que se convierte en T3, si no hay hidratos de carbono después del ejercicio, no se produce esa conversión. Es importantísimo también tenerlo. Estamos viendo ahora, por ejemplo, gente entrenando. Vale, pero vamos a ponernos en el caso de que esté viéndonos un espectador que no sea un deportista, que en momento en verano pues no pretenda entrenar ni competir, pero que quiere convivir con los hidratos. Tercer momento importante del día, hablábamos del desayuno. Hay que trabajar, entrene o no entrene uno, y quedan muchas horas del día por delante. Entonces, ahí vamos a elegir esos cereales integrales para que durante todo lo que es la mañana nos esté aportando energía para ese cerebro, y energía lenta, duradera. Podemos combinarlo, por ejemplo, con frutos secos, podemos combinarlo con frutas, podemos combinarlo con yogur y hacer un desayuno muy interesante para aguantar perfectamente la mañana. Y seguro que estás dándoos cuenta de una cosa, Adela, él habla siempre de cereales integrales, las tostadas de arroz, el trigo, lo hemos tenido en la mesa, pero habla poquísimo del maíz. A ver. Hemos traído unas palomitas para representar un poco